Bienvenidos a Mente Abierta. Evidentemente, sabemos que ya se han descubierto todas las más grandes masas de tierra, así como las más pequeñas. Contamos con satélites espaciales que nos proporcionan imágenes geográficas actualizadas. La Estación Espacial Internacional está constantemente vigilando de cerca nuestro planeta. Al menos así es como se supone que debe de ser. Sin embargo, algunas circunstancias perfectamente explicables, pero en mi opinión aún extrañas, podrían sugerir que las cosas podrían ser un poco más complicadas. ¿Crees que realmente hay un continente oculto en la Hiperbórea, en las cercanías del Polo Norte? Creo que puede haber cualquier cosa que no se nos permite ver allí. Usaré Hiperbórea como un hipotético objeto oculto para transmitir mi punto. En la mitología griega, los hiperbóreos eran una raza mítica de gigantes que vivían más allá del viento del norte, entre comillas. Se suponía que esa tierra era perfecta, con el sol brillando las 24 horas del día. La fuente existente más antigua que menciona Hiperbórea en detalle, las historias de Heródoto. Y aquí es donde encontramos el primer problema, porque tenemos también este tema del tiempo fantasma, y estos historiadores tanto griegos como romanos, que seguramente no son tan antiguos. Ahora echemos un vistazo a los mapas que muestran la Hiperbórea. Obviamente uno de los mapas más famosos del continente ártico, de Hiperbórea, supuestamente realizado por Gerardus Mercator en 1595. Mercator explicó la fuente de su cartografía en una carta de 1577 a John Dee, un matemático y astrólogo inglés. En medio de los 4 países hay una piscina de hidromasaje, en el que desembocan estos 4 mares arrastrados que dividen el norte, y el agua corre y desciende a la tierra como si la estuviera vertiendo en un embudo filtrante. Tiene 4 grados de ancho a cada lado del polo, es decir, 8 grados en total. Excepto que justo debajo del polo hay una roca desnuda en medio del mar. Tiene una circunferencia de 33 millas francesas y es una roca magnética. Esto es palabra por palabra todo lo que copié de este autor hace años. La identidad del autor citado por Mercator, un tal Jacobus Noyen de Herzogenbusch. Este mapa de 1492 de Martín de Bohemia este otro mapa de 1565, América y el Sol. Este otro mapa de 1570 de Ortelius, Europa y Escandinavia. Este otro mapa de 1586, América Septentrionalis. Este otro mapa de 1587, el mapa del mundo de Urbano Monte, similar al de Ortelius. (1592) el primer hemisferio geográfico entero. En el Polo Norte existen inconsistencias de temperatura. 2 regiones separadas por 1300 millas. Cuando se ven de norte a sur,
tienen prácticamente la misma temperatura, siendo Alaska la más cálida en múltiples ocasiones. Otra cosa, no pensé que los satélites les importara a dónde enviar su señal. Aparentemente este no es el caso. Las dificultades de navegación en la región ártica se atribuyen en parte a la mala recepción de los satélites. Como puedes ver, $900,000 millones gastados por la NASA para cultivar, reproducir música y dejar basura en el espacio no fueron suficientes para resolver el problema de la señal de satélite en la región ártica. ¡Qué vergüenza para ellos, o para nosotros por ser tan crédulos! Se esperaba más actividad humana en la región ártica en las próximas décadas. Sin embargo, la navegación por satélite sigue siendo imprecisa y difícil en esta región. El GPS no es tan global como sugiere el hombre. La tecnología no es confiable en el Ártico, un área de la Tierra que está experimentando lentamente más actividad humana debido al turismo, la investigación y la industria. Varios sitios web sugieren que hay varios vuelos que pasan por la región del Polo Norte. Sin embargo, en el mapa satelital de tráfico aéreo, estamos presenciando el mismo problema. Los aviones no vuelan allí. Obviamente tenemos explicaciones tradicionales que suenan lo suficientemente plausibles como para aceptarlas. En algún momento pensé que había cruceros por Alaska, pasando por el estrecho de Bering, pero las rutas a continuación se explican por sí mismas. Los barcos no parecen entrar en el estrecho. Puedes navegar por el mar de Bering durante todo el día, pero no pasarás por el estrecho de Bering. Entre Hyperborea, el último Thule, Tartaria, el proyecto de terraformación conocido como la selva amazónica, el Sahara, el nuevo Schwabeland, sea lo que sea este mundo, no se parece en nada a lo que nos han dicho. Los mapas, la ciencia, la medicina, la educación, es el 51% de la participación mayoritaria. ¿Será que quienes realmente gobiernan residen en estos continentes conocidos? Y si viven en utopías donde ninguno trabaja mientras nosotros cubrimos sus necesidades básicas, ¿por qué no vemos esta zona del Polo Norte de pura blancura en los mapas de Google? Ten en cuenta que el área azul claro en los mapas de Google es simplemente un marcador de posición. Donde quiera que veas azul claro, en realidad no es una verdadera imagen de satélite. Entonces lo que tenemos es el área del Polo Norte completamente rodeada por este marcador de posición. Y luego dentro de un área azul más oscura, que también puede ser un marcador de posición. No sé si escondan Hyperborea o algo más, pero las cosas definitivamente no son tan sencillas como deberían ser. Aceptar el cargo requiere demasiadas explicaciones plausibles como para ser aceptado como algo normal. En general se supone que lo que debemos saber, que lo que se encuentra en el círculo polar ártico es agua fría y un montón de hielo. Tenemos imágenes de satélite e imágenes de la ISS. Por último tenemos a Google Maps, Google Earth, que se basan en imágenes de satélite. ¿Qué esconderán allá arriba? ¿La Hyperborea? Pues bien, yo me despido y los veo más adelante con más información. Espero puedas ayudarme compartiendo el video, comentándolo y dejándome un like. Hasta luego.